os hablo en representación de la Asociación Cultural Dios Baco porque parece que soy la única que ha venido. Quería presentaros, bueno, ya le conocemos, porque es que son tantos años con Emilio. ¿Cuántos son? ¿Desde el 2003? Pues una exageración, por Pues, lo menos pues una 15. Únicamente fallé cuando me operaron de la cadera. Es verdad. Nada más. Es verdad. Y él siempre nos busca, siempre nos presenta cosas espectaculares. El año pasado fue el lápiz. Nos ha presentado lucernas, Aurora venía con un telar, ¿os acordáis? Precioso, maestro, y me consta que muchos de sus alumnos, que ya son mayores y más mayores que yo, todavía le siguen en sus actividades y bueno, y para nosotros pues también es un honor tenerle todos los años. Este año os quiero presentar a Emilius Insurrectus Ponderarius Maximus. Yo creo que vamos a aprender por qué en español tenemos la palabra ponderar. Muchas gracias, Emilio. Gracias, Lolita. El Imperio Romano necesita una unificación de unidades y de sistema métrico. Y eso se basa simplemente en un control de la economía y facilita la administración y sobre todo las cuentas. Además de ello, los tributos siempre serán justos cuando las unidades en las que se base sean siempre las mismas. Por otro lado, se podría hablar de una protección de los derechos del consumidor, y esa misma protección únicamente es posible cuando las unidades sean uniformes. Es cierto que el sistema métrico romano ha variado muchísimo dependiendo de las épocas y dependiendo de los emperadores. Incluso se podría aplicar una palabra actual, la reduflación, es decir, disminuir la cantidad por un mismo precio. Eso sí, esa reduflación sería consentida por el propio emperador. En general, las unidades se basan en un sistema natural: dedos, pies, pasos. Además de ello, no son originales, sino son adquiridas de anteriores culturas, como Grecia, Egipto o Persia. Quien realmente controla el uso correcto de las unidades es el ponderarius, palabra que proviene de ponderar, es decir, de pesa. Ya desde siglos anteriores, el día se divide en 24 horas. Los romanos adoptan este concepto haciendo que la noche y el día mida lo mismo, 12 horas. Y así durante todo el año. La hora más importante para ellos es la del mediodía, es decir, la hora 6, o también llamada la hora sexta, que ha llegado hasta nosotros como la hora de la siesta, sexta, siesta. De ahí deriva esa costumbre tan importante en Hispania. Todo el mundo paraba su actividad en la hora sexta y la dedicaba al descanso. Pero claro está, los días y las noches son de 12 horas solamente en 2 días al cabo del año, 21-22 de marzo y 21-22 de septiembre, es decir, los equinoccios. De ahí la palabra equi igual, noccio, noche, es decir, la misma duración del día que de la noche. Así los romanos tendrían horas muy largas en verano y muy cortas en invierno. Eso en sí es muy problemático. El reloj de sol fue muy usado desde antiguo, pero el sol no tiene una trayectoria concordante con el tiempo. Es entonces cuando surge la necesidad de homogeneizar el tiempo, llegando a unidades de igual duración. Se ingenia la clepsidra o reloj de agua.
Consta de dos recipientes próximos y situados a diferentes alturas. Están conectados por una espita del recipiente superior. Una vez lleno de agua ese de arriba, irá vertiendo en el de abajo. Es decir, este último roba, cleptos, el agua, hidro, de ahí clepsidra. Herón de Alejandría diseñó uno que llegó hasta la misma Roma. El marcaje de las horas viene dado por un sistema de flotadores, poleas y cuerdas. Muy sencillo. Esos recipientes nunca pueden ser cilíndricos. Y es sencillo determinar por qué. Si fueran cilíndricos, la presión máxima estaría cuando el agua está en el borde. Por tanto, desalojaría mucho volumen en menos tiempo. Si se hacen troncocónicos, se puede amortiguar esas diferencias. Por tanto, el volumen desalojado sería o intentaría siempre equipararse y ser igual. De ahí que la aguja siempre llevaría un movimiento uniforme. ¿Qué es lo que se pretende? Equiparar el tiempo al movimiento de la aguja. Solo así se consiguió que las horas fueran iguales, al igual que sus múltiplos y sus submúltiplos. Cuentan las crónicas que en Grecia existió el llamado Templo de los Vientos, un monumento que no solamente señalaba la dirección del viento, para ello tenía una veleta, sino que además en medio guardaba una gran clepsidra, y a cargo de ella estaba un técnico. Cada hora tenía la misión de darla a conocer a la ciudad y para ello pues utilizaría desde una campana, una trompeta o cualquier otro instrumento que hiciese un ruido importante. Posiblemente la magnitud más importante para el Imperio Romano sea la longitud. Sus unidades se basan en medidas naturales. La menor de ellas es el digitus, o también el dedo. Un digitus es la medida de los costados de los dedos índice, corazón, anular o meñique en su falange proximal o, en el caso del meñique, en su falange media. La siguiente medida es el palmus o palmo. Un palmus equivale a 4 dígitos. Cosa también lógica. El palmus sería la anchura con la mano extendida desde el costado del índice hasta el costado opuesto del meñique. Lógico, por tanto, que un palmus sea 4 dígitos. La siguiente unidad en tamaño es el pie o el pes. Pie tiene de equivalencia 4 palmus o también a 16 dígitos. Puede decirse que el pie es la unidad fundamental del sistema métrico romano de longitud. El primer múltiplo del pie es el paso o passus. Esta unidad es siempre algo difícil de entender. Un passus es la distancia entre el talón de un pie antes de abandonar el suelo y ese mismo talón cuando vuelve a pisar el suelo seguidamente. Al doble paso se le denomina la decempeda, lógico también porque significa 10 pies. Es el patrón que va a llevar siempre el ponderario en el bolsillo, porque además lo hará flexible y plegable.
También se le denomina la pértica o pértiga. De ahí el instrumento con que se ayuda el atleta para practicar sus saltos olímpicos. 125 pasos es el estadio, palabra también usada en el olimpismo. Para medirlo se usaría una cuerda de cáñamo, que se recogería en una gran bobina. Solo así podía estar en perfectas condiciones, evitando sus mermas o sus distensiones espontáneas. Por encima del stadium y 8 veces mayor está la milla romana, o los 1000 pasos romanos. Para señalarla en sus itinerarios se usaban los miliarios. Por encima de la milla está la legua, pero es muy difícil y confusa su utilización y sobre todo su medida. Alguien intentó definirla diciendo que era la distancia que una yegua cargada recorre en una hora. Claro está, no especifica qué tipo de yegua ni con cuánta carga va a tener encima. Pero claro, lo peor no es eso. Lo peor es que para apoyarse en una unidad de longitud se necesita una unidad de tiempo que ya se ha dicho anteriormente que es difícil de precisar. Hay quien defiende que yegua y legua derivan del mismo término, ecua. Esas unidades mayores requieren de un instrumento complejo, el odómetro. Odón, el camino, y metrón, la medida. Es decir, son palabras griegas que significa la medida del camino. Constaba de una serie de ruedas engranadas unas en otras. La mayor o la rueda tractora se apoyaba en el suelo y tenía una circunferencia de un paso romano. Esa rueda tractora engranaba con otra más pequeña y esta a su vez con una tercera. Y esa tercera tenía otro sistema solidario que permitía la caída de una bolita a un cajón. De esa forma se establecía que cada una de las bolitas que estaban en el cajón equivalía a un estadio, es decir, 125 pasos. Si podía contenerse 16 bolitas, ese odómetro estaba preparado para 2 millas romanas. Acabadas estas, había que volver a recargar las bolitas en sus asentamientos correspondientes para continuar la maniobra. Como puede entenderse, el odómetro solamente es posible manejarlo en calzadas y sitios llanos. Se descarta, por tanto, las medidas monte a través. La mesa ponderaria es el patrón de capacidad. Como es lógico, la tendrá en su cubículo el ponderarios. Consta de una serie de huecos semiesféricos con un orificio de desagüe. Todo ello fabricados en piedra. De mayor a menor se halla el sextarius. Ahora se explicará su procedencia. El siguiente hueco, más pequeño, es la hémina. Hemi significa la mitad, por tanto, la mitad del sextarius. Por debajo está el quartarius, es decir, la cuarta parte. La siguiente presenta un nombre que no responde a esta serie. Es el acetábulo y sería la octava parte. Acetábulo es un nombre científico con que se conoce al hueso de la cadera en el que se aloja la epífisis del fémur. Es decir, ese hueco tiene la capacidad de un acetábulo. De ahí que la medida de capacidad
haya dado lugar a ese nombre científico. Por debajo de esta, y ya la última, está el ciatus o el chato. Ciatus, 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 chato. Actualmente el chato de vino, para entendernos. Su capacidad es la 16ª parte del sextarius. Si lo hiciésemos al revés, nos daríamos cuenta que las unidades serían ciatus, acetabulum, quartarius, hemina y sextarius. Y correspondería a las potencias de 2. 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3 y 2 elevado a 4. Es decir, doble, cuádruple, óctuple y 16 veces superior. Las matemáticas están presentes siempre en esas medidas. Pero esas son, podemos decir, las unidades menores, las de andar por casa. La siguiente unidad es fundamental y se denomina el pie cúbico. Corresponde a la capacidad de un cubo cuya arista mide un pie. Más o menos tendría del orden de unos 26-27 litros aproximadamente. Pero no es conocido como pie cúbico, sino como ánfora. Sí, el ánfora, que es la palabra que ha llegado hasta nosotros, se refiere a un recipiente de cerámica. No, en realidad la palabra ánfora no se refiere a eso, se refiere a una unidad de capacidad o pie cúbico. Claro está, si tú tienes que transportar una ánfora de vino o de aceite, lo tendrás que hacer en un recipiente de cerámica o en una piel. De ahí que haya adoptado ese nombre y haya ensombrecido a su original. Pero ese nombre siempre se prestará a confusiones. Se puede decir que se ha descubierto un pecio con una capacidad de 2.000 o 3.000 ánforas. Eso es inaudito. En ningún barco romano caben 3.000 recipientes de cerámica. Se refiere a la carena o volumen sumergido de un barco. Es decir, todo el volumen que podría llevar carga en un barco de la época. Esa es la ánfora, o la cantidad de ánforas, o también, como se ha dicho, la carena. El ánfora relaciona la longitud con la capacidad. Claro está, el pie cúbico equivale en capacidad a el ánfora. Nos hemos olvidado del congius. El congius es la unión entre el ánfora y el sextarius, o las unidades menores. Un congius equivale aproximadamente a poco más de 3 litros actuales. El congius sería la 6ª parte del ánfora y a su vez 6 veces mayor que el sextarius. Ahora entendemos el nombre del sextarius. Sextarius es la 6ª parte del congius. El congius no se puede hacer en piedra, sería exagerado y muy difícil de manejar. De ahí que o bien se hace de cerámica o incluso en el mejor de los casos se hace de plata. Para la masa, los romanos utilizan la onza o uncia, como ellos lo llaman, y la libra, librae, cuya equivalencia es de 1 libra, 12 onzas. Cuidado, porque en el siglo XVIII en España también se manejaban las onzas y las libras, pero
una libra eran 16 onzas, ligeramente superior a la equivalencia romana. Se construían pesas que encajaban unas en otras y que iban desde la doble libra hasta la mitad de la onza. Y esos son los restos arqueológicos que han llegado hasta nuestros días. Para poder manejarlas se usaba un instrumento comúnmente conocido como la balanza de platos iguales. No es invento romano, ya los mesopotámicos la usaban, y también los egipcios. Con el paso del tiempo, se llegó a la balanza de un platillo y pilón, sustituyendo ese segundo platillo por un pilón fijo. A eso se conoce como la romana, o eso llega hasta nuestros días como la palabra de romana. Precisamente los romanos no tenían muy clara su uso e incluso llegaron a proscribirla en algunos momentos. ¿Por qué? Simplemente porque era muy fácil manipularla y era muy fácil que hubiese fraude cuando se usara. Bastaba con cambiar el pilón o bastaba con incorporar nuevas rayitas o nuevas muescas en el brazo largo. Todo ello daba lugar a fraudes y posiblemente a graves conflictos que llegarían incluso a la muerte. Parece mentira, como aquel instrumento proscrito por los romanos es el que ha llegado hasta nuestros días, conocido como romana. Pero en realidad, y en general, los romanos no les gusta la masa para hacer sus transacciones diarias. Ellos prefieren recurrir a la capacidad, siempre y cuando la materia que tú vayas a comprar o a vender sea deleznable o sea tipo sal, tipo árido y no sea un bloque conjunto. Por tanto, no compran una libra de sal, lo que compran es un sextarius de sal. Además es muy fácil de manejar y sobre todo es muy rápida y además no tiene confusión o al menos no se presta a fraudes. Es decir, que el comerciante romano mandaba fabricar al alfarero unas medidas exentas de esa piedra, las 5 medidas que hemos dicho anteriormente, el sextarius, la émina, el quartarius, el acetábulo o el ciatus. Esos los hacía independientes y además estaban muy vigilados por el ponderarius. Como se dijo en un principio, hubo emperadores empeñados en cambiar las medidas y adaptarlas a su conveniencia, quizá por hacerse notar. Pero más bien se trataba de la palabra con la que hemos empezado, reduflación. Es decir, casi un control de esa inflación o provocar una inflación para el beneficio de las arcas públicas. ¿Qué queda hoy de todo aquello? Bueno, quizá las palabras, que durante 20 siglos tuvieron su vigencia. El sistema métrico decimal provocó una revolución importante en el siglo XIX y acabó con todo ello, aunque no fue fácil su implantación, al menos en España. Tuvo que pasar medio siglo hasta que poco a poco se fue haciendo familiar y se fue incorporando. Pero hoy en día, si quieres comprar cuero, tienes que recurrir al pie cuadrado. No se vende el cuero por centímetros cuadrados. Pero es que en La Mancha, si quieres comerciar con azafrán, no lo compras por kilos. Tienes que comprarlo por libras o por onzas.
Simplemente, si tú quieres una onza de chocolate, no sabes que te estás refiriendo a esa ancestral medida, la onza.